Mientras nos disponemos, hermanos, oramos. Amado Padre, una vez más venimos delante de ti para pedir tu ayuda, para poder entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento, en este tiempo, al leer tu palabra, al examinarla, y que nosotros podamos ver a tu Hijo amado, ver tu verdad, tu majestad también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el capítulo 9, hermanos. Capítulo 9 de Primera a los Corintios. Esta porción es muy importante para la iglesia porque muy probablemente algunos de ustedes vienen de algún trasfondo de iglesias en donde se trasquilan a las ovejas, en donde pastores de manera despiadada despluman a las personas de sus bienes, secuestran sus bienes y por ese motivo muchas veces algunos tienen un mal concepto de la paga que se le da a los pastores. Nosotros necesitamos tener un concepto bíblico si corresponde o no corresponde. Que un siervo de Dios que tiene ciertas características muy específicas, que se centra en la predicación del Evangelio, si es correcto que tenga alguna remuneración de parte de la iglesia. Es más, ¿quién es el que sostiene al siervo de Dios? ¿Es la iglesia o es Dios mismo? ¿O es Dios que usa a la iglesia para sostener a sus siervos? Y Pablo va a demostrar justamente en este pasaje una situación que está pasando en Corinto. Él decidió no usar un derecho legítimo de que la iglesia de Corinto le sostenga a él económicamente, y la iglesia de Corinto, algunos de ellos, especialmente la parte de los que eran adinerados, si podemos usar este término para entender, se enojaron con él, justamente porque Pablo rechazó la ayuda que ellos querían ofrecerle. Pero Pablo lo hace con un motivo muy específico. Pero antes de eso vimos nosotros en el capítulo 8 que todo creyente goza de una libertad. ¿Sí? Todo creyente fue liberado del pecado, pero liberado para vivir para Dios. Y observamos nosotros en el capítulo 8, verso 9, que es la idea central realmente de todo lo que Pablo va a desarrollar también acá en el capítulo 9, capítulo 10. Y es lo que dice en el verso 9. Acompáñame, capítulo 8, verso 9. Pablo dijo en el capítulo 8, verso 9 de Primera a los Corintios, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Este es el texto central y que Pablo desarrolla en el capítulo 9 y 10. Y hace un fuerte llamado, hermanos, a todo creyente a que considere la libertad que tiene en Cristo y que no haga tropezar a creyentes que son inmaduros en su fe, son débiles en su fe, porque probablemente vinieron de algún trasfondo, como todos nosotros. Todos nosotros venimos de algún trasfondo, de algún lugar oscuro, de tinieblas. Dios nos liberó a nosotros y tenemos debilidades específicas. A medida que conocemos el Evangelio, la palabra de Dios, vamos madurando, entendiendo la realidad, y el Señor nos permite santificarnos, madurar en nuestra fe y apartarnos de ciertos pecados, y ya no nos afecta en demasía. Pero a otros, tal vez alguien nuevo o alguien que todavía no maduró en su fe porque no dispone, por decirlo así, de los medios de gracia, no le da la Escritura la parte central en su vida, por lo tanto le cuesta más crecer. Y ve que ciertos hermanos hacen algo y apuntan, ¿verdad?
eso no es correcto, y entonces como que eso le impulsa a hacer lo mismo y a seguir en sus pecados. Y Pablo dice, nosotros tenemos libertad, ya no tenemos atadura respecto a comida, bebida, situaciones que ya hemos estudiado también con nuestro hermano Esteban. Y Pablo les dice, tengan cuidado, porque nosotros debemos vivir bajo una ley, la ley de Cristo, que es amar a nuestro hermano, poner en primer lugar la realidad de nuestro hermano y antes de nuestros derechos. El amor cristiano significa hacer a un lado tu libertad legítima en Cristo, si es por el bien de otros. Ahora, en el capítulo 9, que vamos a leer en breve, desde el versículo 1 al 27, Pablo va a continuar con el mismo tema y alienta a los corintios, a los creyentes de Corintios más fuertes, a creyentes de Corintios más maduros, a mostrar consideración hacia sus hermanos más débiles en el ejercicio de su libertad. Al evidenciar ante ellos, Pablo va a evidenciar ante estos hermanos su propio ejemplo de cómo él puso restricciones a su libertad como apóstol. Y la razón, hermanos, vamos a ver en todo este capítulo, cuál es la razón de que Pablo haya antepuesto su libertad, puso restricciones a su libertad, a su legítima libertad, por amor a sus hermanos. La razón es que el Evangelio, hermanos, es el bien supremo que está sobre los derechos personales y lo que regula la libertad cristiana. El Evangelio es el que nos dirige, es el que regula qué debemos y no podemos hacer. El Evangelio es el motivo de por qué nos reunimos, el Evangelio es el motivo de por qué nos amamos, porque todos los creyentes tenemos un inicio en común, un lugar en común en donde iniciamos nuestra vida cristiana, y es en la cruz de Cristo. Ahí es donde vimos nosotros nuestro pecado, nuestra indignidad, y ahí entendimos que nosotros no merecemos nada, y que no somos mejores que nadie, que somos peores que otros inclusive. Y es ahí donde el Señor trabaja en nuestro corazón, y es desde ahí que el Señor quiere que sus hijos se amen mutuamente, se consideren mutuamente. Por eso en la Biblia encontramos, ámense unos a otros de la manera que Cristo os amó. Perdónense unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Siempre es desde la cruz. Es el Evangelio, es el que regula, hermanos, nuestra libertad cristiana. Y nosotros vamos a considerar 3 situaciones. Vamos a dividir en 3 partes. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12a, ¿sí? La mitad del versículo 12, y vamos a dividir en 3 partes. ¿Y por qué es importante para nosotros? Pablo directamente nos va a decir el Evangelio es el motivo. No, Pablo va a mostrar primero su legítimo derecho a ser remunerado, a ser sostenido por la iglesia. Él tenía ese derecho. Y va a demostrar de varias maneras y principalmente porque es un derecho que Dios otorga a sus siervos. Y leemos, hermano, entonces, versículos 1 hasta el 12. Dice 1 Corintios, capítulo 9, verso 1 en adelante: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Pedro o Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho
de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hasta ahí la lectura, hermanos. En los versículos 1 y 2, en primer lugar vamos a observar lo siguiente: que Pablo afirma de que su apostolado es legítimo y por lo tanto su oficio le otorga mayor libertad, o tiene libertad, no está restringido en su libertad. Él también es libre como todos los creyentes corintios. Entonces Pablo hace una defensa de su apostolado, pero más que su apostolado, de su defensa a su legítima libertad y derecho. Ese es el punto en los versículos 1 y 2 que vamos a considerar ahora. Luego le doy los otros puntos, así nos mantenemos ya directo en el texto. Dice en el versículo 1 y 2, quiero leerles en otra versión, en la versión del lenguaje actual, ¿sí? Nos ayuda también a poder observar un poquito los términos. Dice el verso 1: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús, y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. ¿Se entiende mejor, verdad? Y si se fijan en esta versión, pone en primer lugar: yo soy libre, porque en el texto griego sí está en ese orden. Acá en la Reina Valera dice: no soy apóstol, creo que así decía, ¿verdad? No soy libre. En la versión griega dice: no soy libre. Hay 4 preguntas que Pablo va a hacer para certificar que él era un verdadero apóstol. Y Pablo realiza 4 preguntas que tienen que ver con su vida y su apostolado. Cada una de estas preguntas, en este versículo encontramos 4 preguntas. En toda nuestra versión hay 14 preguntas que Pablo hace. Y son preguntas retóricas que necesariamente, en algunos casos, tiene que tener, o en la mayoría de los casos vamos a ver, tiene que tener una respuesta afirmativa. En algunos casos negativa, como vamos a ver más adelante. Dice: no soy libre. ¿Por qué Pablo inicia demostrando que él era libre? Porque en el verso 13 del capítulo 8, así terminaba nuestro capítulo 8, les leo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El punto es eso: Pablo es libre realmente. Por eso conecta el versículo 13, ¿sí? Es una conexión del versículo, no le hagan caso al aire, ¿sí? Ese se va a quemar enseguida, no se preocupen. El versículo 13, 18, el capítulo 8, verso 13, dice: yo no tengo menos libertad que ustedes. Es lo que le está diciendo implícitamente Pablo cuando les dice: ¿acaso no soy libre? Y yo aprecio mi libertad tanto como ustedes los aprecian. Pero hay otra cosa que valoro mucho más y que dirige mi vida. Entonces, cuando él establece: yo no soy libre, ¿acaso? Sí lo soy. Yo soy libre. Soy libre para decidir lo que voy a decidir más adelante, en el versículo 12 en adelante. Ahí va a decidir algo. Él quiere demostrar que él era libre
y que tenía derecho. La segunda pregunta en nuestro texto dice, ¿no soy apóstol? Y la respuesta evidentemente es, sí, soy apóstol. ¿Quién lo puede negar? Si un creyente corintio puede reclamar sus derechos, Pablo dice, yo puedo reclamar más. No solo poseía la libertad que todo cristiano posee, sino que también tenía derechos que el propio Señor Jesucristo le otorgó a él y a un puñado, a un número selecto de personas, que eran los apóstoles. Conocemos por la Escritura que hubieron 12 apóstoles. Uno de ellos, Judas, ¿sí?, salió de escena, tomó su lugar en Hechos, otro apóstol que no era Pablo, sino Matías. Y luego el Señor, así como Pablo va a declarar en el capítulo 15, verso 8, como un abortivo, el último se me apareció a mí. Y el Señor Jesucristo entonces encomienda, le da un encargo a Pablo para que sea apóstol a los gentiles. Si vamos a hablar de derechos, dice Pablo, hablemos de lo que yo tengo garantizado especialmente de parte de Cristo. Y acá es importante, hermanos, porque hoy nosotros escuchamos de que hay gente que se autodenomina apóstol. El apóstol fulano, mengano, ahora inclusive hay serafines, ¿verdad? Ya pasaron ya a otro nivel, otra escala. Sí, hay. Y hay más, ¿verdad? Pero los que se autodenominan apóstol, es interesante que ellos siempre dan en su experiencia que tuvieron una visión de madrugada cuando nadie le vio, ¿verdad? Una visión de que Cristo le encomienda como apóstol. Pero, ¿cómo garantiza que lo que está diciendo esta gente es mentira o es verdad? ¿Cuáles son los requisitos para un apóstol? En Hechos capítulo 1 observamos varias situaciones que se tenían que dar sí o sí. Por ejemplo, tenían que seguirle a Cristo desde su bautismo en el Jordán, en todo su ministerio. También en su resurrección tenían que haberle visto a Cristo, no en visión, sino físicamente, resucitado. Y eso ya no pasó desde el último apóstol, que es el apóstol Juan, cuando murió allá en el año 100 aproximadamente. El último de los apóstoles. Ya no hay apóstoles, hermanos, no existen tal cosa. De hecho, la Biblia dice que la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Si hubieran hoy apóstoles genuinos, deberíamos recibir nuevas revelaciones y añadir más capítulos a nuestra Biblia en ese caso. Pero ya no es posible eso. No porque no queremos, no porque nosotros nomás no creemos eso, sino porque la palabra de Dios lo establece. Ya apóstoles no existen, tampoco profetas. Ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es escarbar, conocer lo que ya está revelado. ¿Se entiende, hermanos? Porque hay también profetas que supuestamente y profetizan cosas y no se cumplen. Entonces son falsos profetas y la iglesia debería apedrearlos. Porque eso dice la Biblia. Si un profeta dice una profecía supuestamente de parte de Dios y no se cumple, entonces es un falso profeta y le tienen que liquidar. No se hace eso, lamentablemente, por eso están vivos y coleando, ¿verdad? Ya no existen esas situaciones. Tenía que haber seguido a Jesús desde el tiempo de su bautismo hasta su ascensión en el monte de los olivos. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué Pablo debe argumentar de que él es un apóstol? Si estuvo con los corintios 1 año y medio, observaron con muchas señales los dones que repartió también ahí, la realidad de que él era un apóstol genuino. Es que había un grupo de personas que estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Estaba diciendo, este no es un apóstol. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante de que era porque no estaban recibiendo de ellos su dinero. Esa era la raíz del problema.
En la segunda carta eso se agrava mucho más. Si tenemos oportunidad en algún momento vamos a estudiar eso. Luego, para asegurar la realidad de que él era un apóstol, le dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y es interesante que Pablo normalmente no utiliza el nombre Jesús es el Señor. Siempre habla de Cristo el Señor. Pero él lo hace a propósito, para mencionar la parte humana del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era Dios 100% y 100% hombre. ¿Y por qué? Porque va a apuntar al hecho de que Cristo a él se le apareció de forma física, no en una visión. ¿Y se acuerdan dónde se le apareció el Señor? Camino a aquel lugar, camino a Damasco. Él vio al Señor Jesucristo. En Gálatas nos dice que él fue instruido por el Señor Jesucristo mismo. Que a él el Señor Jesucristo le revela el misterio, como va a decir después en Efesios, de la iglesia, por ejemplo. Él fue enseñado, él vio al Señor Jesucristo resucitado. Corporalmente, no en una visión. Es interesante también que todos los verbos en este versículo están en tiempo presente, la voz activa y en modo indicativo. Son realidades. Pablo no está dando especulaciones, son situaciones genuinas de su vida. Es legítimo. Él era un apóstol legítimo, tenía libertad legítima y tenía derechos legítimos. Y es interesante, hermanos, que son preguntas muy intencionales y muy arriesgadas. El Señor también hizo lo mismo. ¿Se acuerdan cuando le dice a los fariseos, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Imagínense que a sus enemigos le pregunta eso. Preguntarle a tu vecino, ¿alguna vez me viste haciendo algo malo? ¿Te animarías a preguntarle a tu vecino eso? ¿Verdad que no? Mejor que no. Cálmate nomás, ¿verdad? Porque nos conocen. O a tu esposa, ¿alguna vez te traté mal? No le preguntes porque probablemente sí lo hiciste. Sí lo hicimos. En algún momento fallamos. Sin embargo, el Señor le dice a sus enemigos, ¿quién de ustedes me acusa de algún pecado que yo he cometido? Silencio total, hermano. Porque Cristo era sin pecado. Pablo hace lo mismo, no es que Pablo era sin pecado. Pero las evidencias de su apostolado eran innegables. Las 4 preguntas de este versículo están interrelacionadas. Si uno de ellos tiene una respuesta negativa, él no tiene ninguna autoridad. Él no tiene ningún derecho, y mucho menos libertad. Entonces Pablo, según este versículo, sí es libre, sí es un apóstol, sí ha visto al Señor Jesucristo y es padre espiritual de los corintios. Por eso le dice al final del versículo 1, mira tu Biblia, dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Acaso ustedes no son la evidencia de que mi ministerio entre ustedes fue genuino? La evidencia justamente son las numerosas iglesias que él había fundado y la iglesia de Corinto fue plantada por el apóstol Pablo. Es como que Pablo le esté diciendo, si yo no soy apóstol, ustedes no son cristianos, ustedes no existen entonces. Si yo no soy apóstol, ustedes no son creyentes. Por eso como creyentes, como cristianos gentiles, ellos mismos, los corintios, eran la prueba de que Pablo era apóstol a los gentiles. Y hermanos, la labor de plantar una iglesia, no es un antojo humano. No se hace con capacidades humanas. No es que yo salgo y voy a ser misionero. Yo voy a plantar una iglesia. Yo ya escuché a muchos que tenían las ganas muy sinceras y no funciona así. Es Dios que capacita, es Dios que envía y es Dios que confirma. Eso no hacemos según nuestras habilidades.
Dios lo hace. Por eso debemos apreciar una iglesia que está formada. Iglesias hermanas que están formadas. Son testimonios que Dios plantó. Por eso debemos estimar a la iglesia mucho, hermanos. Porque es una obra de Dios. Y guardar y cuidar la iglesia. Porque es un testimonio. Imagínense por un momento que este lugar no existe, esta iglesia no existe. Este barrio estaría con mucha más oscuridad, ¿sí o no? Muchas más tinieblas. Porque muchos de ustedes son de este barrio. Y no me imagino si ustedes no fueran cristianos. ¿Qué estaría sucediendo aquí en este lugar? De hecho, que este lugar donde nosotros estábamos, aquí se hacían fiestas. Y vaya a saber qué pasaba en esas fiestas. Sin embargo, hoy se reúnen personas que fueron rescatadas de esa vana manera de vivir y hoy están adorando a Dios, están alabando a Dios, están siendo transformados. La realidad de una iglesia es obra de Dios, hermanos. Apreciemos y valoremos ese hecho. Solo se puede realizar, como Pablo enfatiza en este versículo, en el Señor. Yo vi al Señor, ustedes son el resultado en el Señor. Cristo es el que hace posible una iglesia. Solo el Señor Jesucristo. Y para argumentar de manera más contundente, el versículo 2, acompáñenme a la lectura, dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente sí lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Vemos que este versículo es una consecuencia lógica. No importa la opinión de nadie, que nadie tenga de Pablo. Ahora, que los corintios cuestionen a Pablo como apóstol, pone en entredicho la realidad espiritual de los propios corintios. Es como un suicidio. No tiene sentido. Si vamos a hablar de derechos, dice Pablo, hablemos de los que yo tengo garantizados, especialmente de parte de Cristo. Si un corintio puede reclamar derechos, Pablo tiene mucho más. Luego dice, la iglesia corinta de los corintios era el sello de su apostolado en el Señor. Y Pablo usa esta palabra sello, que significa una evidencia de la realidad de que estos creyentes de Corinto eran genuinamente cristianos y que fueron ganados por Pablo. En los tiempos antiguos, hermanos, los sellos se usaban en los contenedores de mercaderías, en cartas y en otras cosas para indicar autenticidad de lo que iba adentro. Hoy también tenemos eso. Si uno quiere comprar un celular legítimo, tiene que ver muchas características, ¿verdad? Si tiene su QR, si tiene su sello de garantía y todas esas cuestiones. Es para garantizar que es genuino, que es real. Y el sello era una representación oficial de autoridad del que enviaba la mercadería o la carta. Lo que estaba bajo el sello tenía la garantía de ser genuino. La iglesia entonces era sello viviente del apostolado de Pablo. Era prueba de que era un apóstol auténtico. Y alguien observó de manera interesante. A Pablo le estaban cuestionando a un sector de la iglesia que él era un apóstol, que no era un apóstol. Estaban cuestionando que no era él un apóstol, imagínense. Pero siglos más adelante, las iglesias se jactaban y tenían más peso, por así decirlo, o más orgullo si era un apóstol el que había iniciado una iglesia. No sé si me sigue. Siglos más adelante, las iglesias se jactaban de que su iglesia no fue fundada por fulanito, un desconocido, sino fue plantada por un apóstol. Por eso Roma se atribuyó que Pablo y Pedro fueron los que plantaron la iglesia en Roma, iniciaron la iglesia en Roma.
¿Por qué? Porque querían ganar preponderancia. Sin embargo, en el momento, en sus inicios, le estaban cuestionando a Pablo, a un apóstol verdadero. Entonces, hermanos, Pablo estaba calificado para ser apoyado en el ministerio del Evangelio. Él era libre, él era apóstol, vio al Señor resucitado y fue el instrumento de la salvación de los corintios. Fue el instrumento de la santificación de estos creyentes. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 3 al 6, que no solo tenía mayor libertad como apóstol, sino derechos legítimos de ser sustentado económicamente. Dicen los versículos 3 al 6. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer o por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? La palabra clave en estos versículos es la palabra derecho. Se repite 3 veces. Y Pablo va a demostrar a esta iglesia que estos derechos están respaldados, porque era una práctica común de los ministros del Evangelio de esa época. Y también de los trabajadores comunes que no se dedican al Evangelio, a los artesanos. Cualquier persona que trabaja necesariamente está esperando que reciba una compensación del trabajo que hace. Y Pablo va a decir esto. Es un derecho legítimo. Y la palabra derecho, hermanos, se refiere a la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. En este caso, él tenía el derecho de recibir sustento material contra ellos. Contra los que me acusan, dice el verso 3, esta es mi apología, esta es mi defensa. Los corintios empezaron a examinarle a Pablo para ver si era real. Les adelanto algo, hermanos, así nos conectamos de vuelta. En la época de Pablo, los corintios especialmente, había una práctica de sponsor, si podemos decirlo así. Sponsorear a alguien. Cuando un equipo de fútbol es sponsoreado por una marca de bebida de gaseosa, lo ponen como un logo en su camiseta, ¿sí o no? ¿Verdad? Para que publicite eso, para que hable bien de ese producto. En esa época, las personas adineradas, inclusive los esclavos, contrataban personas para que hablen bien de ellos, para que le exalten delante de la gente. Entonces contrataban a los filósofos que hablaban bien y les pagaban. ¿Para qué? Para que ese filósofo, contratado por fulano de tal, pueda darle crédito a esa persona. Porque mediante ese hecho esa persona ganaba estatus. ¿Sí? Estatus. Cuando uno hace conferencia en las iglesias, no es que esté mal, uno busca, si traemos a don Juan Tenorio, no hay mucha propaganda, ¿verdad? Casi nadie se va. Pero sí predica la escritura fielmente, genial. Y 3, 4, 5 gatos locos se reúnen. Pero vamos a invitar a fulano, un nombre, una persona renombrada. La gente no se congrega, se va ahí directo, porque va a venir fulano. Y esa iglesia gana estatus. ¿Qué iglesia le invitó al pastor MacArthur? ¿Qué iglesia le invitó a Michelin? ¿Verdad? No es que esté mal eso. Digo nomás que hay veces se transforma eso para ganar estatus. No que las iglesias hagan eso, ni nosotros lo hagamos, pero en esa época sí lo hacían. Contrataban a personas para ganar estatus. Porque si yo te doy dinero, vos me debes pleitesía. Así iba el punto.
Había personas que querían pagarle a Pablo y mediante eso que Pablo hable bien de ellos y que Pablo esté en sus manos. Hermanos, si alguna vez prestaste dinero de alguien, ya no sos su amigo, ya sos su esclavo, ¿o no? Eso dice Proverbios. Y si prestaste a algún familiar, ya no es tu primo ni tu hermano, ni tu papá, ni tu suegro. Ya sos su esclavo. ¿Cómo le vas a hablar mal a él? ¿Cómo te vas a dirigir mal a él? No podés decirle nada más. Tenés que aguantarle. ¿Sí? Prestar dinero nos hace esclavos. Y Pablo no quería hacer eso. Y se enojaron con él. No puede ser. Entonces vos no sos un apóstol. Porque los otros apóstoles sí reciben el dinero que nosotros le damos. Y Pablo dice, no, yo no voy a caer en la trampa. Yo no voy a regar el evangelio para caerle bien a ustedes. Y rechazó lo que se llama mecenazgo. Y para entender mejor, el sponsor que quería, él tenía derecho a eso. Él eso quiere enfatizar acá. Por eso que da muchas vueltas en este punto, da muchos ejemplos. Sí tenía derecho, pero no va a recibir la plata de ellos. Porque quería manipularle. Querían direccionarle. En el versículo 4 entonces él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer? Como ministros de Dios, dice Pablo, para no mencionar como un apóstol, ¿no tengo el derecho de esperar que me provean al menos de comida y bebida? Luego pregunta, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No tengo el derecho de casarme con una mujer cristiana y llevarle conmigo en el ministerio a donde yo voy? Los otros apóstoles, dice Pablo, y pone por nombres, incluido Pedro. Para asombro de muchos, Pedro sí era casado. Evidentemente, si uno tiene suegra, es porque está casado. No va a tener suegra si no está casado, es lógico. Cae de maduro. Pedro no era célibe, él fue casado y es normal. La Biblia no prohíbe el casamiento. No está cuestionando Pablo no está cuestionando que estaba mal que Pedro se haya casado. No, hermano, está diciendo, es derecho, está bien. No solo Pedro, sino también los hermanos de Jesús. Y esto puede asombrar más todavía a muchos, porque muchos creen que María se mantuvo virgen hasta su muerte. Algunos dicen hasta su ascensión. Pero la Biblia dice otra cosa. Y estos no eran primos de Jesús, eran hermanos o medio hermanos. A estos hermanos que se refiere acá son los medio hermanos de Jesús, es decir, hijos de María y José. Era un matrimonio normal, tuvieron hijos normales. Es más, a uno de los hermanos de Jesús, que era Jacobo, él era considerado, dice, con los otros apóstoles, como columna de la iglesia. Fueron muy respetados en el ámbito cristiano. Y no solo Jacobo, el libro de Judas que tenés en tu Biblia, él era medio hermano del Señor Jesucristo. Y no hay problema con eso. Entonces Pablo dice, ellos se casaron, cuando van a su ministerio evangelístico, sus esposas le acompañan y le sostienen. ¿Acaso nosotros nomás, porque decidimos no usar este derecho, significa que no somos menos que ellos y no merecemos sustento también como ellos? Sí merecemos. Pablo evidentemente decidió quedarse soltero, pero él tenía el derecho, si quería, casarse de vuelta y llevar a su mujer al ministerio. El principio es, hermanos, que los pastores, evangelistas, misioneros y otros obreros cristianos
reciban suficiente prestación económica a fin de que sus esposas también e hijos sean en ese sentido sostenidos. No es que al pastor nomás Dios le llama, su familia está en juego. Lamentablemente muchas iglesias, por un mal conocimiento o un conocimiento indebido, ven como algo malo. No, el pastor tiene que ser más sufrido. Si es posible, medio por diosero. Así es más espiritual. Algunos tienen ese pensamiento. Gracias a Dios la iglesia ya no tiene ese pensamiento. O nunca lo tuvieron. Pero por si acaso. No, hermanos. Esto es un derecho. El problema es, como decían, algunos consideran el trabajo de pastor, misionero, como que no es trabajo. Que tengas un trabajo en el Ministerio de Hacienda, o que tengas tu almacén, sí, ese sí es trabajo. No, hermanos, esto es trabajo. Y un trabajo que tiene remuneraciones eternas. Es un trabajo en un sentido más importante en el punto de eternidad que lo que hace un doctor. Un doctor es necesario, es genial, Dios lo usa para curar personas, pero es hasta ahí. Cura también al impío y después ese impío se cura y sigue con su vida normal de impiedad. Pero el trabajo de llevar el Evangelio, en la fidelidad del Evangelio, eso sí es costoso. Y la Biblia dice que eso tiene su remuneración, si uno se dedica a eso completamente. El llamado de Dios involucra a la familia. Tenemos que considerar eso. Ahora, tiene sus límites. Imagínense que la familia del pastor, ya sus hijos tienen 30 años y están en su casa. Ni sus papás, ni la iglesia le debe mantener. Tienen que trabajar. Que salgan a trabajar. Se está refiriendo a personas que están bajo su cargo. ¿Se entiende, hermanos? Solo para aclarar eso. Y Pablo en el versículo 6, de manera sarcástica en realidad dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo y Bernabé tenían tanto derecho como los demás de recibir sustento por el ministerio que estaban haciendo, sin necesidad de trabajar en otros oficios. ¿Por qué? Porque eso quita fuerza, quita atención. ¿En qué momento va a estudiar la Escritura? ¿En qué momento se va a dedicar de lleno a la palabra de Dios? Entender la Escritura no es algo, yo abro mi Biblia y automáticamente el Espíritu Santo con una voz desde el cielo me dice, significa esto, esto y esto. Decirle a la iglesia esto y esto y esto. No funciona así. Es mucho tiempo. Si hemos de tomar la palabra de Dios en serio. Ahora, si queremos todo comida recalentada, no hay problema. Pero no va a haber crecimiento. El estudio de la Escritura es serio, hermano. No es poca cosa. Nunca pensemos que es algo inferior a otras cosas. Es lo más sagrado. Es la palabra de Dios. Y una iglesia debe tener un concepto alto de la palabra de Dios. Y tiene que valorar el hecho de que sus líderes se preparen para enseñar la Escritura. Porque eso no sale automáticamente. No funciona así. Ninguna cosa funciona así. Uno debe gastar tiempo. Y es mucho esfuerzo. Y es mucho trabajo. Pero es un trabajo espectacular. Es un trabajo que cambia vidas. Es la manera en que Dios sostiene a su iglesia. Que hace madurar a su iglesia. Por eso es importante. Ya les mencioné el hecho del mecenazgo. Vamos nomás a adelantar un poquito. Y para poner un peso más, para que esta gente le denigre más a Pablo, dice Pablo que él trabajaba con sus manos. Y para los greco-romanos, para los corintios, especialmente las personas adineradas, que alguien trabaje con sus manos
era de bajo estatus social. Ese hacían los albañiles, si podemos decirle. Nosotros entendemos el valor de los albañiles, pero algunos lo denigran. Ahora dicen, no, yo soy constructor, para no decir albañil. Bueno, quiere caer mal. No, soy albañil y está bien, es una honra eso. Y Pablo trabajaba con sus manos, él hacía tiendas. ¿Cómo es posible? Si esta persona es un apóstol, si es una persona que Dios mismo eligió para que predique el evangelio, ¿cómo es posible que trabaje con sus manos? Eso es vergonzoso, no puede ser, dicen los corintios. Y Pablo sí trabajaba con sus manos y no había problema con eso. No había problema, hermanos. Si la iglesia deja de sostener a sus pastores, los pastores van a trabajar y van a volver a eso. ¿Qué va a hacer? No van a morir de hambre, ¿verdad? Es natural. Pero qué diferente es cuando iglesias reconocen el valor del liderazgo, el valor del trabajo de sus líderes. Y ese trabajo no es cuánto tiempo está contigo, no, cuánto te enseña la Escritura, la palabra de Dios. No que sale de acuerdo a tus caprichos, que está de acuerdo contigo en tus caprichos. No, hermanos, cuánto te enseña la palabra de Dios. Si es serio lo que enseña. Eso se debe valorar. Y la iglesia sale beneficiada en ese caso. Espero que el Señor esto confirme en tu corazón, hermanos. Y que realmente veas el valor de estudiar la Escritura y de exponer la Escritura. El valor de los que a Dios pone en la iglesia como líderes para enseñarte la palabra de Dios. No menospreciar, sino darle el valor que corresponde. ¿Se entiende, hermanos? Es un tema medio delicado, difícil, no es tan fácil hablar, pero la palabra de Dios lo dice. Algunos no están de acuerdo y dicen, no, me acuerdo en dispensaciones anteriores en donde se veía mal, no se puede, es prohibido. ¿Cómo le va a sostener al pastor? Porque la palabra de Dios no se vende. No, hermano, es un trabajo. Es un trabajo. Entonces Pablo, como apóstol, tiene el derecho de recibir sustento económico como los otros. Como apóstol también él tiene el derecho de decir, yo no quiero usar ese derecho. Si una iglesia no cuenta con los medios económicos, es una iglesia que no tiene medios económicos, no es una obligación en un sentido. El pastor debería darse cuenta y no vivir a costa de eso, sino que tiene el derecho. No va a pecar si dice, no, yo no voy a recibir este sustento porque no estamos bien, la economía no está bien. Y veo que todos están en una situación de sufrimiento al respecto. Y voy a trabajar. Y nos vamos, no hay problema. Tiene ese derecho también, no está pecando si rechaza. Pero también debe considerar ese hecho. Si la iglesia no puede, y no puede. Trabajar y con lo que podés hacer la obra. El Señor lo sabe. El Señor te va a dar fuerza. Como lo hizo mucho tiempo con nosotros. Como iglesia tenemos 12 años. 10 años de eso nos hemos desgastado sin problema. Y lo vamos a volver a hacer con mucho gusto. No hay problema. Ustedes tranquilamente pueden ir a la calle y decir, nuestros líderes trabajan. Cuando se comenta con otras personas, lo primero que te dice tu pastor Pío te quita tu diezmo. ¿Verdad? Ese es el punto de la gente. Nosotros trabajamos, hermanos. Y si por ahí le ve a uno de los hermanos con un auto lindo, no porque los siervos tienen que tener esos autos más charata. No, si le ves con un auto, es porque trabaja y probablemente está pagando ese auto con su trabajo. Tiene deuda probablemente con eso. Y no hay problema. No está prohibido eso. ¿Se entiende, hermano? Hay que tener equilibrio en ese punto y pensar bíblicamente al respecto. Ahora, en los versículos 7 al 12, que vamos a considerar ahora,
ese sustento económico no es caridad, no es una limosna. Nosotros le pagamos el sueldo a nuestro pastor. Esa idea borrada de tu mente, no es así. Porque Pablo va a demostrar ahora que esto es un derecho divinamente otorgado a los siervos de Dios. Dice el verso 7. Voy a leerle en otra versión, puedes seguir ahí, porque esto te va a ayudar a entender algunos términos. En el ejército, ningún soldado paga sus gastos. Eso es lo que está diciendo ahí. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen. Y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Es lo que está diciendo en ese texto. Esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Es lo que Pablo está diciendo, es lo que está estableciendo. Es interesante que estos que plantan viña, apacientan rebaños, son pastores, no eran los dueños propiamente dicho. Y si se le pillaba a alguien que un trabajador está quitando uvas que él mismo plantó, se le despedía. Y Pablo lo que quiere mostrar es inhumano que esta persona está trabajando de sol a sol, cuidando estas cabras, ovejas, y no se surta de ellos. ¿Le vas a negar un vaso de leche del rebaño? ¿Le vas a negar el sustento a estas personas? ¿Le vas a dejar morir de hambre? Y Pablo dice, claro que no es posible eso. Eso no es correcto. Y todas estas preguntas, hermanos, se sacan de realidades comunes. El soldado, el labrador y el pastor. Cada una de las preguntas que hace aquí Pablo tienen respuesta negativa. Ningún soldado milita a sus propias expensas. Que te alistes al ejército y vos tenés que comprar la bala, el fusil, tu uniforme, y si por ahí te hieren, vos mismo tenés que comprar el remedio para curarte. ¿Cuál es el sentido de eso? No funciona así. En el mundo real no funciona así. Y el que planta uvas se surte de las uvas. No hay ningún problema con eso. Todo pastor toma de la leche de los que él pastorea. Esta ilustración, hermanos, tiene el propósito de mostrar la afrenta de negarle al trabajador una porción de su propio producto para disminuir su carga. Imagínense que vos trabajás el día al día, sos jornalero y vos esperás la paga de ese día y te mataste trabajando y tenías la esperanza porque con esa plata vayas a comprar comida para tu familia, para cenar y para el otro día. Y te dice, no, vos sabés que te voy a pagar en la próxima semana. Te liquida eso, ¿verdad? No se hace eso. Si uno le promete a alguien, te voy a pagar tal día, tiene que pagarle, porque está contando con eso. No hay que ser cruel con eso. Hay que pagar lo que corresponde. Todo trabajo tiene su ganancia. Toda labor tiene su fruto. Es una lógica normal y común de la vida. Y Pablo dice, si eso es normal en el mundo, ¿por qué va a ser distinto con los que trabajan para el Señor? No es distinto. En la vida diaria uno espera mantenerse por sus propias labores. Igual con el apóstol Pablo. Él debe esperar su sustento de su producto o rebaño en ese caso de Corinto, los creyentes de Corinto. La iglesia le debe a él su existencia en un sentido. Fue él el que pagó el precio y trabajó con ellos 1 año y medio entero. De hecho, Pablo quería salir de ahí y Dios le dice en una visión, no salga de ahí, hay mucho pueblo ahí, quédate a trabajar. Y con lágrimas y con todo, trabajó con todo ahí. Y los creyentes de ahí eran producto del trabajo de Pablo. Nadie podía negar eso.
Desconocerle a Pablo era, no sé, era una afrenta realmente. Imagínense que salgamos de viaje alguno de nosotros, por algún tiempo regresamos, ¿y ustedes quiénes son? Váyanse de acá. Una locura es. No se puede eso. Se debe reconocer a los que trabajan. Una vez más, hermanos, no se refiere a caridad ni codicia. Es justicia, simplemente algo justo. Que los participantes en un proyecto merecen parte justa de la ganancia. Trabajaste 30 días, corresponde que cobres por ¿cuántos días? Por 30 días. No te voy a descontar esto, no, una tragedia, ahí te clava el corazón ya. No, pagar lo justo. Pero Pablo siempre ensalza más las escrituras que inclusive las situaciones comunes de la vida. Y Pablo dice, versículo 8, va a dar un argumento bíblico y es el más importante. Y con mucho énfasis dice, digo solo como hombre, no señores. ¿No dice también esto la palabra de Dios o la ley? Claro que sí, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. En la otra versión dice, porque en la escritura se escribió, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo, lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha o recibir el fruto. Si Dios se encarga de proveer para el buey mientras trilla, dice, ¿cuánto más Dios cuidará de su apóstol humano mientras trabaja en la iglesia de Dios? Todo trabajador labora con la confianza, con la esperanza de recibir su parte. Es normal. Es algo que se tiene que hacer. Si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Una cosa, hermanos, una aclaración. Cuando dice Dios tiene cuidado de los bueyes, o enteramente dice por nosotros. Pues por nosotros se escribió. No es que a Dios no le importen los animales, porque estas eran regulaciones para animales, para que el pueblo pueda no sea cruel. Y Dios le está enseñando al pueblo, en Israel por lo menos, de que sean generosos con los animales. ¿Por qué? Porque Dios les provee. Dios no les cierra la boca cuando necesitan comer, ni les esconde el alimento. Y si hacen así con animales, ¿cuánto más con las personas? Entre paréntesis, hoy se cuida más animales que personas, lastimosamente. Y eso no es correcto. Un animal es un animal. 10 millones de ositos cariñositos es menos importante que el más perverso de los hombres. Porque el más perverso de los hombres, hermanos, por más que sea así, tiene la imagen de Dios todavía en él. Y eso tiene una dignidad diferente. Los animales no tienen esa dignidad. Otras personas dicen, no, este es mi perrijo. Dice. No, déjate de eso, hermano. Las personas son importantes. Los animales los cuidamos, pero no sustituyen a las personas, ni a los niños, ni a nadie. Hay parejas que en vez de tener hijos tienen perros. Una locura es. Que nunca pase por su cabeza eso, hermano. Y si por ahí lo pasa, avísenos, ¿verdad? No, hermanos, las personas son importantes. Tu hermano es importante. Un apóstol que anda sembrando lo espiritual tiene el derecho de esperar en lo material. No es caridad, sino deber. Si no es así, hermanos, este argumento de Pablo no sirve entonces. Dice Pablo, ustedes sustentan a otra gente que no plantaron esta iglesia.
¿Acaso nosotros que hemos plantado esta iglesia no tenemos ese derecho? Ustedes son el resultado de nuestro ministerio. ¿No tenemos derecho acaso? ¿Somos falsos? Pablo sí tenía el derecho, Pablo sí tenía libertad, pero él va a decir en el siguiente domingo el Evangelio. Yo no voy a poner en riesgo el Evangelio a donde voy. Pablo sí recibía ayuda económica de otras iglesias. Y es muy probable que mientras él ministraba a la iglesia de Corinto, la iglesia de los filipenses le estaba ayudando económicamente. Él sí recibía ayuda económica, él nunca rechazó eso. En algunos casos específicos sí. ¿Se acuerdan en Romanos? Al final les dice, yo quiero que ustedes me apoyen porque quiero irme a España. Quiero recibir de ustedes apoyo, necesito gente que me esté sosteniendo para que yo pueda ir con libertad a predicar más allá. Y sí, Pablo recibía ayuda de otras iglesias, sin problema. Hermanos queridos, y aplicando a nuestra realidad, a nuestra situación, no somos apóstoles. Si Dios nos pone como pastores, es por su gracia. Y una iglesia debe cuidar, debe honrar a sus pastores en lo posible, en lo correcto. Eso no significa cómprenle el auto último modelo a su pastor. No, no significa eso. En lo justo, en lo normal, hermanos, en el sustento. Estos principios nos deberían a nosotros ayudarnos a ser sabios como ayudamos a los siervos de Dios. Esto va a ayudar a la madurez de la iglesia. Debemos reconocer si los que están dirigiendo la iglesia, si realmente se ve el llamado en ellos. Evidencian con sus vidas piadosas y su fidelidad en entregar el Evangelio, que sí fueron puestos por Dios. Porque muchos están como pastores o como diáconos en muchas iglesias que no deberían estar ahí. No son fieles al Evangelio. Ni siquiera se centran en las Escrituras. Sí entretienen a las personas. Por eso uno tiene que observar, tiene que ser en el Señor, tiene que ser de acuerdo a como Dios ordena y a los oficios que Dios manda. La prioridad es la enseñanza de la Escritura. La palabra debe ser central. Lo segundo es que la iglesia sea responsable. Parte de las ofrendas van destinados a los salarios. Y está bien, pero no todo va ahí. Eso está distribuido. Por eso oramos cuando alguien pasa aquí y ora por las ofrendas, ora para que se use sabiamente. Y es lo que deseamos hacer. Y hay transparencia en ese punto. Cualquiera de los miembros puede acercarse y si quiere saber más detalles puede acercarse al que administra uno de los diáconos y sin problema se le va a mostrar. Es transparente todo, como siempre hemos actuado. Y gracias al Señor vemos cómo provee a la iglesia, cómo le sustenta a la iglesia. No les hace faltar a la iglesia. Es más, le provee más. Dios no es deudor de nadie. Ese es un privilegio. Y Dios quiera, cuando levante más pastores en esta iglesia, que sean también sustentados y que podamos ser más eficientes. Nuestros planes, o por lo menos nuestros deseos, si el Señor quiere es plantar iglesia, y necesitamos enviar pastores para eso. Y para que sea eso más eficiente y no pase todo lo que nosotros hemos pasado, que sea más eficiente, debe ser sustentado. Pueda ser libre y pueda trabajar tranquilamente en eso y dedicarse de lleno a eso. Va a ser más efectivo. No se va a prolongar demasiado tiempo. Una iglesia que se planta debería funcionar de manera normal ya en 5 años aproximadamente. Nosotros estamos hace 12 años. ¿Hace cuánto estamos funcionando como iglesia del Señor realmente? ¿Se entiende, hermano, el punto? Si somos fieles, el Señor bendice eso. Dios no les va a hacer faltar. Te puedo asegurar 100% de eso. Dios no es deudor de nadie.
Cuando hacemos eso, no estamos haciendo por caridad, estamos obedeciendo. Por eso Dios bendice, obedeciendo al mandato bíblico. Y no, hermanos, de sacar eso como un parámetro. Yo sí le observo. Y veo que muchos de ustedes están en otra condición, en otra situación de lo que estaban anteriormente. Y veo que el Señor les prospera. Esa es una realidad. No debemos olvidarnos de eso. Porque Dios no le debe nada a nadie. Dios guarda y sostiene a sus siervos. Si la iglesia no lo hace, Dios va a sacar de otro lado. No hay problema. El siervo de Dios no depende de la iglesia en ese sentido. Depende de Dios. Pero el privilegio es de la iglesia. Y no de extraños. Debería ser la iglesia el que reconoce la labor de sus pastores. Y tener el privilegio de sustentar a sus propios pastores. No otra gente de otras iglesias. Que nosotros podamos comprender eso, hermano, y vivir de acuerdo a esta verdad bíblica. Es el derecho divinamente otorgado por Dios. Amén. Al finalizar podemos tener un tiempo de preguntas y respuestas, si quieren, ¿verdad? Si se animan. Es bueno, seguramente hay preguntas, dudas al respecto. Nos interesa mucho evacuar esas dudas. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Señor, es difícil, pero tu palabra debe ser expuesta como dice tal cual. Y te ruego, Señor, que tú ilumines la mente de mis hermanos, que podamos entender y trabajar y hacer las cosas con limpia conciencia, Señor, de manera transparente delante de ti. Y que podamos ser libres en este aspecto de no traer prejuicios que dañen a tu obra. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias porque tú eres el que sustenta, provees para tus siervos, para tu iglesia. Nosotros dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro proveedor. Agradecemos tu fidelidad, Señor, y por lo que has puesto en el corazón de esta iglesia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.